Hola a todos, bienvenidos a Globeros BTT, yo soy Fran y en este vídeo vamos a ver cómo realizar el ajuste del desviador trasero de nuestra bicicleta. Es posible que el desviador de nuestra bicicleta en algún momento no funcione bien, salte las marchas, haga ruido o peor, se salga la cadena hacia los radios o hacia el cuadro con los problemas posteriores que esto nos puede traer. Vamos a aprender a realizar el ajuste óptimo de nuestro cambio trasero. No te pierdas el vídeo hasta el final. ¡Comenzamos! Comenzamos, sí, pero antes tenemos que tener claro que sea realmente el desviador trasero el que nos esté dando problemas. Tenemos que tener claro que hay otros componentes que pueden llegar a afectar también al funcionamiento del desviador trasero. Bien, antes de todo, tenemos que verificar el estado del cassette, ¿de acuerdo? Tenemos que verificar cómo lo tenemos, si los dientes tienen golpes, están rotos o, por supuesto, si faltan dientes, están redondeados, o le pasamos el dedo para ver si tienen aristas. Si tienen aristas o están en mal estado, hay que cambiar el cassette urgentemente, ¿de acuerdo? Aquí arriba te dejo un enlace donde tenemos un vídeo de cómo cambiar un cassette. Si lo tenemos bien, pasamos al desviador trasero. Lo movemos, vemos que no tenga juego excesivamente grande, ¿de acuerdo? Que no se nos haya, coja juego de alguna caída que hayamos tenido, alguna piedra, etcétera. Vemos que está todo bien, que hace su movimiento correcto. Vale. Y tenemos que verificar la patilla del cambio. Esto es importante porque tiene que quedar el cambio perfectamente paralelo a la rueda. Aquí lo vemos mejor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que verificar que la pata del cambio sea paralela a la rueda. Si está torcida hacia adentro o hacia afuera, vamos a tener problemas en el cambio y nos saltarán las marchas. Para verificar la patilla de cambio utilizaremos una herramienta como esta, ¿de acuerdo? Con esta herramienta lograríamos enderezar la patilla de cambio si no estuviera excesivamente torcida. Pero esto ya lo veremos en un nuevo vídeo más en profundidad. Verificar la cadena también es fundamental. Lo haríamos con una galga. En este caso no nos entra la galga, lo cual quiere decir que la cadena está ok. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo de lo que es una cadena que se ha sobrepasado por mucho su vida útil. Vamos a verificarlo con la galga. Y como veis, entra sola sin esfuerzo. Esto es lo que debemos evitar si queremos que nuestra transmisión funcione y nuestro desviador cambie bien, por supuesto. Ahora sí, vamos a realizar el ajuste del desviador trasero. Primero, si tenemos un cambio del tipo Shadow Plus, tenemos que desconectarlo. Si contamos con una transmisión de 3 platos, tenemos que colocar el plato central. Si tenemos una con biplato, colocaremos el plato grande, y si tenemos monoplato, el mismo plato que tienes. Vamos a comenzar localizando los tornillos sobre los que vamos a realizar los ajustes. En este caso comenzamos, tenemos aquí la rulina de tensión, ¿de acuerdo? Este cambio, pues hemos elegido un cambio como este para que podáis ver más fácilmente a la hora de aplicar o retirar tensión, que también lo podemos hacer en la maneta del cambio de nuestro manillar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la maneta de nuestro cambio de marchas y esta es la rulina de tensión del cambio. En este caso estamos dándole hacia adelante, ¿vale? Y le estamos dando tensión al cable. Y ahora estamos dándole hacia atrás y estamos retirando tensión al cable. Pero en este caso lo vamos a hacer aquí para que lo veáis de una forma más rápida y efectiva cómo actúa la tensión del cambio. Bien, pues en nuestro cambio tenemos una serie de tornillos con los que vamos a trabajar a la hora de realizar el ajuste. Comenzamos con el tornillo de ajuste de tensión o de altura del cambio. Este tornillo influye en lo que es la altura del cambio, o por ejemplo, si fuera un cambio de una bicicleta de ruta, sería el tornillo de tensión, ¿de acuerdo? En este caso, al ser una bicicleta de montaña, es el tornillo lo que realiza es la altura de la roldana
al respecto de la última corona. Bien, ahora pasamos al grupo de los tornillos que realizan los topes del recorrido de nuestro desviador. En este caso tenemos aquí el tornillo H o height, ¿de acuerdo?, que delimita el recorrido en la corona pequeña. Y tenemos el tornillo marcado como L o low, que delimita el recorrido en la corona grande. Vamos a comenzar ajustando primero el límite de la corona más pequeña o H marcada, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí marcado en el tornillito. Vamos a comenzar con la corona más pequeña y por lo tanto tienes que tener presente que en la maneta de tu cambio tienes que tener puesta la marcha de la corona más pequeña que corresponda a tu cassette. Si son 7 velocidades, la 7, si es la 8, si es la 9, la 10 o la 12. Es indiferente, tienes que tenerla siempre la más pequeña puesta. Y ahora vamos a proceder a descolgar el cable. Aflojamos el tornillo prisionero para liberar el cable. Esto es importante porque así no arrastraremos la tensión ajustada previamente y así malos vicios. Ahora vamos a reiniciar la rulina de tensión, la dejamos a 0, es decir, retiramos toda la tensión que tuviéramos ya ajustada y ahora posteriormente lo que vamos a hacer es darle un par de vueltas o 2 vueltas y media a la rulina de tensión, es decir, ahora añadimos un par de vueltas de tensión para poder tener juego a la hora de realizar el ajuste. Bien, pues ahora vamos a trabajar sobre el tornillo marcado como H, que el tornillo marcado como H, como hemos comentado, es el que delimita la corona pequeña. Este tornillo se encargará de poner el tope a nuestro desviador para que la cadena no se salga hacia el cuadro, ¿de acuerdo? Comenzamos pedaleando levemente y ahora vamos a ir apretando. Ahora vamos a ir apretando el tornillo y vamos a ver cómo salta a la siguiente corona. ¿Veis? Ya hace el sonido de querer saltar. Continuamos apretando y ya está, ya ha saltado. ¿Veis? Ya está en la siguiente corona, que es en este caso, como es un cassette de 9 velocidades, está ahora en la corona número 8. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es ir aflojando hasta que salte a la corona más pequeñita, a la pequeña, y ¿ves? Vamos aflojando. Ya empieza a hacer el sonido de querer saltar, ya ha saltado. En el momento que ya ha saltado, paramos y le damos media vuelta. Ya está. Pedaleamos y verificamos que no nos haga ruido. Si vemos que nos hace un poquito de ruido, le damos media vueltecita más o un cuarto de vuelta. Bien, pues con esto ya tendríamos establecido el límite de la corona pequeña, ¿de acuerdo? Tenemos que verificar, pedalear, vemos que no haga ruido. Si veis que va haciendo ruido, le vais aflojando un poquito, ¿de acuerdo? Aflojáis un poquito el tornillo hasta que veáis que ya no hace ruido. ¿Veis? Si continúa aflojando, comienza a hacer ruido de querer salirse la cadena. Pero esto no se lo vamos a permitir porque la cadena se nos va a quedar clavada aquí en el cuadro. En este caso, le voy a apretar. Le voy a apretar hasta que deje de hacerme ruido. Ya está. Ya no me hace ruido. Solamente el ruido típico de la cadena. Y ya lo tendríamos correctamente ajustado. Bien, ahora tendríamos que ajustar el límite de la corona más grande o la marcha, siempre la marcha número 1. ¿Cómo hacemos esto? Bien, tenemos dos opciones. O la hacemos así a mano,
¿De acuerdo? Hasta que veamos que llega a tope, hasta que veamos que ya llega al tope y ya no entra más. ¿Por qué lo podemos hacer así? Porque si lo hacemos así y vemos que la cadena se nos sale, ¿de acuerdo? Enseguida podemos rectificarlo nosotros con la mano y podemos parar de pedalear. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Voy a quitarle el límite. ¿Veis? Y ahora la cadena ya se ha salido. Pero como lo he hecho así con la mano, no voy a destrozar ningún radio. ¿De acuerdo? Paramos aquí, damos un poco para atrás. Sacamos un poquito la cadena y ya está. Y lo podemos solucionar. Claro, si lo hacemos con la maneta, lo que nos puede pasar es que la cadena se nos meta aquí y vamos pedaleando y entonces destrocemos la cadena y destrocemos los radios. ¿De acuerdo? Como hemos visto que nos hemos pasado mucho hacia adentro, lo que vamos a hacer, le vamos a dar al tornillo marcado como L o low, 2 o 3 vueltas, y ahora lo volvemos a intentar con cuidado de que no se nos meta la cadena hacia adentro. Pedaleamos suavemente, ¿de acuerdo? Y hacemos la acción y vemos que se nos sigue saliendo la cadena. ¿De acuerdo? Pues entonces, lo mismo. Vamos a darle 3 o 4 vueltas más. Lo dejamos que recupere. Volvemos a hacer así con la mano. Y ahora vemos que no se nos pasa. Ahora vemos que ya nos salta. La cadena ya tiene establecido su límite. Aquí lo podéis ver mejor, cómo actúo con el cambio. ¿Veis? Hago presión aquí hasta que ya lo tengo dentro. ¿De acuerdo? Y como veis, ya tengo el límite establecido. Y ahora ya está perfecto. Bien, pues con esto ya tenemos establecido los dos límites. Tenemos establecido el límite height de la corona pequeñita y el límite L o low de la corona más grande. Bien, pues ahora que ya tenemos establecido los límites, ¿de acuerdo? El límite H y el límite L, ahora tenemos que colocar nuestro cable de la maneta del cambio y ahora comenzaremos a realizar el ajuste sobre la tensión. Bien, ahora ya colocamos el cable, simplemente le hacemos un poquito de fuerza con la mano, nada de coger alicates. Ahora cerramos el prisionero, ¿de acuerdo? No tiene que quedar excesivamente apretado. Los tornillos en la bicicleta no tienen que estar excesivamente apretados porque se pasan muy fácilmente. Ya lo tenemos. La tensión que tienes que tener más o menos como ahora, ¿de acuerdo? No una tensión excesivamente grande ni que nos quede demasiado flojo. Ahora vamos a cambiar a la marcha número 8. ¿De acuerdo? En este caso estamos trabajando sobre un cassette de 9 velocidades. Vamos a pasar a la marcha número 8. Vamos a ver si nos sube. Vale. Como veis, no sube. En este caso es porque lógicamente le falta tensión. ¿De acuerdo? Vamos a ir dándole tensión, que es hacia atrás. Bueno, un par de vueltecitas. ¿Veis? Ya hace la acción como que quiere subir. ¿Veis? Y ahora le vamos dando tensión. Querrá subir a la siguiente corona. Un poquito más. ¿Veis? Ya nos ha subido. ¿De acuerdo? Bien, que esto quiere decir que ahora vamos por buen camino.
pero no cantemos victoria. Tenemos que ver si logramos realizar todo el recorrido de nuestro cassette con esta tensión que le hemos puesto. Actuamos sobre la maneta del cambio. ¿Veis? Aquí parece que le cuesta un poquito. Bajamos. Bueno. Bajamos, subimos. Volvemos a subir. ¿Veis? Aquí también parece que le cuesta un poquito. Y llegamos a la marcha número 1. Ahora vamos hacia abajo. Vale, parece que va todo bien. Pero quizá le falte un poquitín de tensión. Le vamos a dar solamente un cuarto de vuelta. ¿Veis? Y comenzamos. Bien, pues parece que lo tenemos. Aquí se ha enganchado un poquitín. Aquí también. ¿Veis? Le vamos a dar un cuartito más de vuelta. ¿Veis? Ya nos ha subido. Y ya nos ha subido hasta el final. Volvemos. Baja bien. Baja bien. Perfecto. Parece que necesitará un cuartito más. Bien. Perfecto. Baja perfectamente. Ahí lo tenemos. Creo que tiene demasiada tensión. Le vamos a dar un poquitín menos. Aquí lo tenemos. Perfecto. Pues ya lo tenemos ajustado, ¿de acuerdo? A veces tenemos que vigilar siempre, sobre todo las coronas centrales, que son generalmente las que más les cuesta, a veces suelen rascar, en la tercera o cuarta marcha, suelen ser las que más les cuesta a la hora del cambio. Tenemos que prestar un poquito de atención a estas marchas porque es la que nos va a dar la señal de si nuestra tensión está de forma óptima o no. Ya entramos a realizar la última parte del ajuste de nuestro desviador trasero. Ahora ya, actuando sobre el tornillo de tensión, lo que vamos a hacer es acercar, en este caso, la roldana guía a la corona de nuestra marcha número 1. Debe quedar a una distancia de unos 5-6 milímetros aproximadamente. ¿Vale? Una vez que ya lo tenemos así, realizamos la comprobación. Las marchas entran perfectamente. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Pues ya hemos visto cómo realizar el ajuste del desviador trasero. Es una tarea algo tediosa, pero no imposible, y con un poquitín de práctica la podremos realizar en 5 minutitos. Recuerda compartir este vídeo en tus redes sociales, déjanos un me gusta, suscríbete a Globeros BTT si aún no lo has hecho y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!